Bien, ahora hablemos de las obligaciones formales. Hasta el momento hemos abordado todos los elementos que nos permiten comprender en esencia qué es el régimen de precios de transferencia, para qué sirve y bueno, cómo podemos interactuar un poco con él desde las finanzas y desde la gestión financiera de las compañías, no solamente desde lo tributario, y eso es algo muy importante para tener en cuenta. Normalmente nos hablan de precios de transferencia, entonces decimos eso es una labor de impuestos, es una labor de los contables, pero en realidad es una labor financiera. De hecho, en materia de precios de transferencia podríamos decir que el 90% son elementos financieros y económicos que tienen origen en la realidad transaccional de las compañías, y el otro 10% son elementos legales y tributarios. Entonces, hablemos de las obligaciones formales de precios de transferencia. ¿Qué se deriva entonces de haber estado inmerso en el mundo de los precios de transferencia, de haber realizado transacciones con vinculados y pues de haber hecho los estudios? Las obligaciones se escalonan. Entonces uno puede estar obligado a presentar declaración informativa. La compañía puede tener la obligación simplemente de decirle a la administración de impuestos: mire, yo hice, y hace un resumen de transacción. Y eso ya, con eso habrá cumplido todas sus obligaciones. ¿Por qué se da eso? Porque eventualmente los montos transados por tipo de transacción pues no fueron lo suficientemente altos para superar los umbrales para estar obligados a pasar a la segunda obligación de precios de transferencia. ¿Cuál es esa segunda obligación de precios de transferencia? La documentación comprobatoria. Entonces, la documentación comprobatoria se compone de dos archivos, lo que conocemos como el archivo local y el archivo maestro. Si se superan los topes transaccionales, seguramente tendremos que elaborar un archivo local. En ese archivo local, pues vamos a hacer el análisis transaccional, creería yo que es el análisis más profundo y más detallado, más técnico que hay que elaborar. Entonces, ese archivo se convierte en el argumento que sustenta por qué las transacciones que presenté en la declaración informativa sí cumplen con el principio de plena competencia. El otro archivo, el archivo maestro, será desarrollado y presentado por aquellas compañías que pertenecen efectivamente a un grupo multinacional y que no se ven inmersas, por ejemplo, en precios de transferencia porque hicieron una transacción con paraísos fiscales, pero pues no tenían vinculación. Ese es el elemento básico. Y el otro componente formal de precios de transferencia es el reporte país por país. Este es aún más poco frecuente, digámoslo así, porque primero pues deben ser grupos multinacionales, segundo deben ser grupos que tienen unos volúmenes de ventas consolidados significativamente altos, y tercero, para que se tenga que cumplir la obligación en Colombia, pues debería ser la matriz la que esté localizada en Colombia, es decir, la consolidadora, o que la matriz haya designado a la empresa colombiana para que cumpla con la obligación de presentar el reporte país por país. Y entonces ahí tendríamos los tres grupos de obligaciones: declaración informativa, archivo, documentación comprobatoria compuesta por un archivo local y un archivo maestro, y el reporte país por país. Todas obligaciones formales. De acuerdo al régimen tributario colombiano, tenemos que entender que estas obligaciones se sancionan de manera objetiva, es decir, si usted la cumple y la cumple en debida forma y a tiempo, no pasa absolutamente nada, pero si usted no la cumple de manera extemporánea o la cumple de forma errónea, lo que va a obtener es una sanción. No se consulta si hubo algún efecto en la declaración de renta, si la transacción era o no inocua para la declaración de renta. Lo que se va a evaluar es si lo hizo a tiempo, si lo hizo de manera correcta y obviamente si lo hizo al final de la historia.